Entonces voy a considerar, por ejemplo, un sistema de coordenadas aquí. Un sistema de coordenadas. Y voy a rotar este sistema de coordenadas, digamos, este es el sistema XY. Este es el sistema XY. Tiene unos vectores unitarios aquí, ¿no es cierto? Los voy a dibujar. Este es el vector Y tongo. Este es el vector J tongo. Son vectores de largo 1. Y acuérdense que era el 1, 0, 0 y el J era el 0, 1. De hecho, estos vectores son de 2 dimensiones, así que le puedo borrar la tercera componente, no tengo necesidad de escribirles. Y ahora lo que voy a hacer es tomar mi sistema de coordenadas aquí y rotarlo en un cierto ángulo. Entonces lo voy a poner aquí. Y lo voy a poner así. Voy a borrar esto. Y lo voy a rotar. Este va a ser el nuevo eje, el nuevo sistema de coordenadas X', Y'. Y este tendrá un vector unitario a lo largo de esa dirección. ¿Cierto? El vector, esa línea de ahí, ese será el vector Y'. Este será entonces el vector a lo largo de esta dirección, el J'. Está ahí. Puedo dibujar. Ese será el J', que es el vector rotado. Y el ángulo que vamos a rotarla, digamos que es un ángulo θ. Entonces, tengo una base B, que está dada por los vectores iniciales, y tengo una base B', que está dada por los vectores unitarios rotados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo describir la nueva base en términos de la base antigua? Y esa acción está dada por una transformación, que es esta transformación que le voy a llamar la rotación, R. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo mi vector Y, y yo actúo sobre este vector con la rotación, y me tiene que dar el vector Y', que es, tomé este y lo roté en un ángulo θ y me dio el vector Y' que está ahí. Luego tomo el vector J, que es este que está aquí, ese es J, y lo roto en el mismo ángulo y me da el vector que está a lo largo de esta línea, que es el J'. Obviamente este ángulo que está aquí es θ, este de acá es 90 menos θ, y como este es perpendicular, este es 90 menos 90 menos θ, así que esto es lo mismo que θ. Ese ángulo que está ahí. Entonces,
¿Cómo relaciono estos vectores en ambas bases? ¿Cuál es el vector I'? Bueno, pero esto tiene largo 1, ¿no es cierto? Estos son todos vectores de largo 1, y ahora lo descompongo entonces aquí. Si este ángulo es θ, entonces esta proyección que está aquí es 1 por coseno de θ, y esta proyección que está acá es 1 por seno de θ. Entonces el vector I' es coseno de θ en I tongo más seno de θ en J tongo. Entonces lo voy a escribir aquí. Esto que está aquí es lo mismo que coseno de θ en la base antigua más seno de θ por J tongo. ¿Y qué pasa con el J'? ¿Cuáles son las componentes de J'? Bueno, este vector, que es J', tiene una componente que abajo esté largo 1, entonces esta proyección de que esté aquí es 1 por seno de θ, pero está en el eje negativo de la Y, que sí que está en menos. Y en el eje Y es esta proyección que está acá, esta sombra que está aquí, que es lo mismo que este lado. Y este lado es este mismo, y esto está adyacente al ángulo, así que es 1 por coseno de θ, que es la longitud de este lado, que es lo mismo que está acá. Y entonces en el eje Y tiene una proyección de, o en el eje J tiene una proyección de 1 coseno. Así que esto es lo mismo que menos seno de θ en I más coseno de θ en J tongo. Que viene dado por la geometría nomás cuando descompongo la base nueva, que es esta, en términos de la base vieja, y el vector y J' en términos de estos otros dos. Me doy cuenta que está apuntando al sentido contrario, y por lo tanto esta proyección de aquí es negativa, y es menos seno θ. Y eso define entonces la rotación o la acción de la rotación sobre los elementos de la base. Fíjense que esta es la rotación sobre el vector I, esta es la rotación sobre el vector J, y estoy escribiendo la rotación en términos de la misma base. Así que la rotación la puedo entender como una matriz, que son los coeficientes que están aquí. Si ustedes quieren, la rotación sobre el vector IJ, así, es lo mismo que la matriz coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ. Y eso actúa sobre los vectores IJ que están acá, la base IJ vieja. Entonces, la rotación sobre los elementos de la base es la acción de esta matriz sobre los mismos elementos de la base. Entonces, esto que está aquí es la matriz de rotación y que le voy a llamar R de θ. Y representa entonces la acción de la rotación sobre los elementos de la base. Y es una matriz, es una transformación lineal entonces. Recuerden que las matrices se asocian a transformaciones lineales que actúan sobre el espacio vectorial. De hecho, actúan sobre la base. Esto es un ejemplo de eso. Así que las rotaciones, de hecho esta rotación es una rotación a lo largo del eje Z, que está saliendo perpendicular al plano de la pizarra. Esto es una rotación alrededor del eje Z en un ángulo θ. Y esa rotación tiene una representación matricial bien definida, que es esta que está aquí. Y eso se llama una matriz de rotación. ¿Estamos de acuerdo? O matriz de cambio base, como quieran llamarle, porque lo que hace esto es que relaciona las dos bases, la base nueva y prima J', con la base antigua y J, y es precisamente estas ecuaciones que están aquí. Así que esto lo puedo entender en este caso particular como una matriz de rotación o bien como una matriz de cambio base. Porque me relaciona las dos bases de alguna manera, las pone en contacto, cómo cambia una respecto a la otra. Y si yo sé cómo actúa entonces la rotación sobre la base, ahora puedo calcular la acción sobre cualquier vector.
Por ejemplo, si tengo un vector R aquí cualquiera, un vector R aquí, este eje X, este eje Y, este vector R tendrá componentes X y Y. Y ahora a ese vector le aplico una rotación en el ángulo θ. Y si lo roto en un ángulo θ, el vector debería quedar por acá. Entonces, lo voy a poner aquí. Este es R, el inicial, y este es R', que es el vector rotado y que lo roté obviamente en un ángulo θ. La pregunta es, si yo conozco el vector inicial, es decir, esto lo pongo aquí como un par ordenado si quieren, o X por Y, X por Y tongo más Y por J tongo, que es el vector R que está aquí. Entonces, el R', el vector R' tiene que ser la rotación, la acción de la rotación actuando sobre el vector R. Y eso es la rotación actuando sobre este vector que está aquí. Y como la rotación es una transformación lineal, puesto que es una matriz y actúa linealmente, entonces la acción de la rotación sobre una suma de objetos tiene que ser la acción, la suma de las acciones sobre cada uno de los objetos. Y además, si tengo la acción de una rotación por un escalar por el vector, entonces esto también es lineal en el sentido que es el escalar por la acción de la rotación sobre el vector base, que es lo que hace una transformación lineal. Las transformaciones son lineales, tienen esta gracia. Y ahora esta la tengo acá. R de I es coseno de teta en I más seno de teta en J. La voy a copiar aquí. Y esto es X por coseno de teta en I más seno de teta en J más I. Y ahora este que está acá es menos seno de teta en I más coseno de teta en J, que es la segunda ecuación que está acá. Menos seno más coseno. Y ahora ordeno todo esto y el vector R', entonces lo escribo en términos de la nueva base. Entonces factorizo por los I y los J. Entonces los I tienen, voy a poner un paréntesis aquí, el I tiene un X por coseno y tiene un menos I por seno, este en I. Y en X tiene un X por seno, vamos a poner aquí, más paréntesis, X por seno de teta, y más I por coseno de teta. Más I por coseno de teta y se está en J. Es S por S. Y este me da las componentes del vector R' en la misma base inicial, en este sistema de coordenadas O, y me son las componentes que están aquí. Estas que están aquí deberían ser X', y esas que están ahí deberían ser Y'. Son las componentes del nuevo vector. Así que todo esto debería ser X', y esto debería ser Y'. Si puedo escribir aquí X', entonces X por coseno de teta menos I por seno de teta, y Y', entonces X por seno de teta más I por coseno de teta. Si esto lo escribo como un vector así de dos componentes, un vector columna, entonces esta relación que está aquí se puede escribir como la matriz coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta, coseno de teta, actuando sobre el vector X. Entonces las componentes del vector, las sombras,
transforman bajo la rotación con esta matriz que está acá y que no es la misma matriz de rotación original. La matriz de rotación original tenía un menos seno teta aquí abajo y las componentes del vector están transformando con esta otra. De hecho, esa que está aquí es la transpuesta de esa, ¿no? Si cambio las filas por las columnas, esta fila se transforma en una columna y esta fila se transforma en una columna de rota para allá. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que la transpuesta de la matriz de rotación, actuando sobre el vector X. Y eso siempre es así. Si la acción de la transformación sobre los elementos de la base se define con la matriz que está aquí, entonces la acción de la rotación sobre las componentes del vector, que son las proyecciones, las componentes transforman con la matriz transpuesta. Siempre, que de hecho lo vimos ayer. Así que eso me define completamente la acción de la rotación o de esta transformación lineal sobre los elementos de la base, como aquí, cómo rotan los elementos de la base, o cómo rotan los componentes de los vectores en esa base. ¿Se dan cuenta? Los vectores, si ustedes quieren, las bases siempre rotan con la matriz de cambio base, las componentes de los vectores rotan con la matriz transpuesta de esa cambio base. Y esta matriz tiene una gracia, la matriz de rotación. Vamos a escribir aquí. Mira, coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Pregunta, ¿será invertible esta matriz? ¿Existirá la inversa? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Cuándo una matriz es invertible? Tendría que probar invirtiéndola. No. ¿Cómo se calculaba la inversa de una matriz? ¿Recuerdan de la discusión de la semana pasada? Multiplicándola por su neutro. Sí, pero ¿cuál era el algoritmo para encontrar la inversa? Yo quisiera calcular esta inversa de esta matriz de 2 por 2. ¿Cuál es la inversa? ¿Por qué tendría que ser? Tenía que usar una matriz que sea 1, 0, 0, 1. No, pero o sea, la matriz R por la inversa me tiene que dar el 1, que en este caso sería 1, 0, 0, 1. Algo por su inverso multiplicativo, porque este es el inverso de la multiplicación de matrices, me tiene que dar el neutro de la multiplicación, que es el 1, ¿no? En este caso el 1 es la matriz identidad. La pregunta es, ¿cuál es esta matriz? ¿Cómo se calculaba la inversa de la matriz? ¿Cuál es R de la menos 1? Hay un algoritmo. Nuestro 1 partido por el determinante de la matriz R por la matriz de los cofactores transpuestos, ¿no? Eso era genérico. Y esto se calculaba y hay un algoritmo para calcular lo que eran esencialmente borrar las filas y las columnas de esta. Pero la inversa tiene el determinante de R. Y si el determinante de R es 0, entonces esto explota, porque si esto es 0, esto 1 partido por 0 es infinito y la matriz inversa entonces no existe. Las matrices que son invertibles son aquellas cuyo determinante es distinto a 0. Entonces, si yo quiero saber si algo es invertible, lo primero que hago es calcular el determinante.
porque si el determinante es 0, entonces no es invertible. Entonces, si quiero saber si esta es invertible, bueno, me calculo el determinante de esta matriz. ¿Cuál es el determinante de esta? ¿Cómo se calcula el determinante? Una matriz de 2 por 2. Multiplicando en diagonal. ¿Cierto? Que era las diagonales, ¿no? Esta por esta, que queda coseno al cuadrado, menos esta por esta. Y eso queda menos seno al cuadrado. Entonces esta cosa es coseno al cuadrado de teta, menos con menos más. Me queda un seno al cuadrado de teta y esto da... ¿Y coseno cuadrado más seno cuadrado cuánto vale? 1. 1. Entonces, ¿cuál es el determinante de esta matriz? Vale 1. Y obviamente esto es distinto a 0. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que esta matriz es invertible. De hecho, la inversa me la puedo calcular aquí. Voy a escribir aquí el R a la menos 1. De hecho, calculamos una fórmula genérica para la inversa de una matriz de 2 por 2. Era 1 partido por el determinante, que es este mismo que está aquí, que es 1, el determinante. Y para una matriz de 2 por 2, esta matriz, la transpuesta de los cofactores era simplemente permutar el orden, era cambiar esa con esa, y que acá no pasa nada, porque si los que intercambio quedan iguales, ¿no es cierto? Se cambiaban los elementos de la diagonal, se permutaban los elementos de la diagonal, y ahora se cambiaban de signo los elementos que estaban en la antidiagonal. Entonces, si este era positivo, ahora es negativo, y si este es negativo, entonces ahora es positivo. Y eso funciona para una matriz de 2 por 2 nomás. ¿Eh? Se cambian estos de aquí, se permutan el orden de los elementos diagonales y se cambian los signos de la antidiagonal. Perdón, esto es un seno de teta. Eso me permite calcular siempre la inversa de una matriz de 2 por 2. Y lo divido por determinante que acabo de calcular aquí, que vale 1, así que esta matriz entonces es la inversa. Pero fíjense que esta matriz, la resultante, es coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Esta matriz que está aquí, la transpuesta de la original. Si yo transpongo, obtengo el mismo resultado. Así que esto es lo mismo. Para este caso, curiosamente, la inversa es lo mismo que la transpuesta. Y en general, si una matriz A, si una matriz A, vamos a ver aquí, es tal que su inversa es igual a su transpuesta, entonces la matriz A se denomina ortogonal. Entonces, en particular, las matrices de rotaciones satisfacen esta propiedad. La inversa es lo mismo que transponerla. Así que las matrices de rotación o las rotaciones del espacio físico son matrices necesariamente ortogonales. Y la gracia de eso es que ahora yo, por ejemplo, me gustaría calcular, por ejemplo, el largo del vector. ¿Cuál es el largo del vector R? Aquí tengo el vector R, ¿cierto? Y acá tengo el R'.
que lo obtuve mediante la acción, ¿no es cierto?, de la rotación. Este es el vector R y este es el vector R'. ¿Cuál es la norma del vector R? ¿Cierto? X, ¿cierto? Y estas son, perdón, esto es X' y esta es Y'. ¿Cuál es la norma o el largo del vector R? ¿Cuál es el largo de este? ¿Cuáles son las componentes de R? X y no. Entonces, por Pitágoras, el largo de este vector, o la hipotenusa, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si ustedes quieren, ¿qué pasa? Eso. Entonces, la elevo al cuadrado para sacarme la raíz. La norma de r al cuadrado, entonces, es x cuadrado más y cuadrado. Y ahora, ¿cuál es el largo del R'? Bueno, el R', esa era la norma de x' al cuadrado más y' al cuadrado, o si ustedes quieren lo elevo al cuadrado, la norma de R' al cuadrado para sacar la raíz, x' al cuadrado más y' al cuadrado. Ahora, este largo al cuadrado, el largo de R al cuadrado, entonces esto que está aquí, y eso es lo mismo que yo multiplique un vector fila por un vector columna, ¿sí o no? Este escalar es el producto punto, si ustedes quieren, de esta fila con esta columna, ¿no? ¿Sí o no? Y lo que yo sé es cómo transforman los XY, ¿cierto? Y obviamente esto también lo puedo colocar acá, voy a poner en la otra pizarra, el largo de R'. El largo de R' al cuadrado es lo mismo que x' al cuadrado más y' al cuadrado. Y eso lo puedo pensar como el producto interior, ¿no es cierto? El producto punto de este vector fila por este vector columna. Es lo mismo, es fila por columna, esta por esta, eso por ese más eso por ese, que me da eso. Lo que yo conozco es, debido a que conozco la rotación, conozco cómo transforman las componentes. De hecho, estaba en la primera pizarra, ¿no? Estaba aquí. ¿Dónde estaba? Hicimos el cálculo esto. Acá está. Fíjense. Esta matriz que está aquí, este vector, estas componentes primas, son la matriz de rotación transpuesta por el vector inicial. Las primas son la transpuesta de la matriz de rotación por los componentes del vector inicial. Entonces la voy a anotar de nuevo en la otra pizarra. Y lo que yo sé que estas primas son la matriz de rotación transpuesta por los X. Y ahora tomo este vector y lo transpongo. Entonces voy a decir, mire, este que está aquí, transpuesto, tiene que ser lo mismo que este que está aquí, transpuesto. La transpuesta de un vector columna es un vector fila. Ese. Y la transpuesta de un producto es lo mismo que la transpuesta de esa por la transpuesta de la matriz que está aquí. Así que esto es la transpuesta de la transpuesta. Y ustedes pueden demostrar que la transposición, si uno la aplica dos veces, no hace nada. Es decir, la transpuesta de la transpuesta es lo mismo que la matriz original. Así que esta cuestión es lo mismo que aquí, que el vector X, el vector fila X, por la matriz de rotación, ¿no? R.
Por la trompuesta no hace nada, queda igual. Porque cambié 2 veces las filas por las columnas. Si cambio una vez las filas por las columnas pasa algo. Pero vuelvo a cambiar y vuelvo entonces a la situación original. Y entonces ahora resulta que este x' al cuadrado más y' al cuadrado, esto es xy' por x' y'. Y ahora reemplazo. Fíjense que el vector fila que está aquí es ese, y es lo mismo que este vector fila por la matriz R. Así que eso que está ahí, ese es el vector xy sin las primas por la matriz R. Multiplicado matricialmente, porque esto es fila por columna, por el x' y'. Pero el x' y' está dado por esta ecuación que está acá. Y esa es lo mismo que la matriz R transpuesta por el vector fila xy. Así que lo puedo colocar aquí, aquí. Así que este producto de esta fila por esta columna es lo mismo que esto que está acá. Pero como la matriz R es ortogonal, entonces la transpuesta es lo mismo que la inversa. Entonces todo este cálculo es lo mismo que xy por R a la menos 1 por xy. ¿Y cuál es el producto de R por su inversa? ¿Cuál es el resultado de multiplicar una matriz por su inversa? ¿Su neutro? Tiene que ser, si multiplico un número x por su inverso, ¿cuánto me da? 5 multiplicado por un quinto, ¿cuánto da? 1. Me tiene que dar el 1 este me tiene que dar el 1 de las matrices. Y el 1 de las matrices es la matriz identidad. Y la identidad multiplicado por un vector, ¿cuánto da? ¿Cuál es la acción de la identidad sobre algo? Se multiplica la matriz identidad por algo. Matriz identidad 1, 0, 0, 1 por x, ¿no? Si las multiplico filas por columnas, como son los productos matriciales, ¿no es cierto? Entonces, esa por esa me da x. Y esa por esa me da y. Entonces la identidad por el vector me da lo mismo, no pasa nada. Entonces esto es lo mismo que aquí. El vector fila por el vector columna. Y eso, esa por esa es x al cuadrado más y cuadrado. Entonces lo que dice esto es que la norma al cuadrado del vector R', ¿cierto? Es lo mismo que la norma al cuadrado del vector R. Aquí, la norma de R' al cuadrado es lo mismo que la norma del vector R al cuadrado. Es decir, le saco la raíz cuadrada, la norma de R' es lo mismo que la norma de R. Es decir, mediante la rotación, el largo del vector no cambió. El largo del vector no cambia. Y es lo que uno esperaba, ¿no? Si uno hace una rotación respecto a este eje, toma este vector y lo rota en un ángulo θ. ¿La longitud de esto cambia cuando uno hace eso? El nuevo vector tiene una longitud distinta al inicial.
cuando uno lo rota, ahí respecto al eje que pasa por el origen. No, al menos que lo rote a la velocidad de la luz. Así que este largo es lo mismo que este largo que este aquí. Esto no es relativista. Así que las rotaciones en el espacio de R3 no cambian la longitud. Y eso es lo que dice, que era obvio que está, pero todo esto se demuestra algebraicamente por las propiedades de las matrices de rotación. Las rotaciones no cambian los largos de los vectores. De hecho, estas son rotaciones en el espacio euclidio. Fíjense que la norma de un vector era la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Eso, yo dije que era esto. Y esto lo puedo pensar también como lo siguiente. Esto es como una matriz de identidad aquí. Y esta matriz define esta forma cuadrática que está aquí. ¿Se dan cuenta, no? Si esto es la matriz de identidad, entonces esto es Pitágoras usual. Y esta matriz que está aquí se llama la métrica del espacio. Esta es la métrica, si ustedes quieren, del espacio R2. Y de hecho es la métrica euclidia. Porque la métrica tiene puros 1 aquí. Cuando ustedes vean el curso de relatividad especial, en relatividad especial el tiempo tiene un carácter distinto de las coordenadas espaciales. Y digamos, si tienen un espacio de dimensión 2 relativista, la métrica no es la métrica euclidia, sino que es la métrica de Minkowski. Tiene un -1 el tiempo y un 1 el espacio. Y por lo tanto, las longitudes de los vectores no vienen dados por esto, sino que vienen dados por x menos x cuadrado más y cuadrado. Y no es una métrica euclidia porque tiene un -1 aquí. Y uno puede construir ahora matrices que dejen invariantes los largos de estas nuevas métricas. No la métrica euclidia, sino que deje invariante, en vez de dejar invariante el x cuadrado más el y cuadrado, deje invariante esta cantidad. Y puede repetir esta misma cosa y calcular las matrices de rotación en ese espacio con la nueva métrica, en que el tiempo se diferencia de las coordenadas espaciales porque tiene un -1. Y esas matrices se llaman esas matrices de rotación en este nuevo espacio se llaman las matrices de Minkowski o las transformaciones de Minkowski, que son las que generan las transformaciones de Lorentz esencialmente y que son las características, ¿no es cierto?, de la relatividad especial y todas sus consecuencias como la dilatación del tiempo, la construcción de la longitud, etc. Y es pura geometría. Esencialmente se pasan de una forma cuadrática euclídea a una forma cuadrática de Minkowski, donde diferencian el tiempo del espacio porque el tiempo tiene un -1. La asignatura del tiempo es -1. Y repiten exactamente lo mismo. El mismo cuento. Las transformaciones de Lorentz son las rotaciones en un espacio de asignatura en que el tiempo tiene un -1. Eso es toda la diferencia. Eso es para el próximo curso en que tengan que tomar, se van a acordar de eso, para que lo tengan en mente. Bien, y ahora lo que quiero ver es lo siguiente. La matriz de cambio de base. A ver. Supongan que tienen una base B en 2 dimensiones, como siempre, que es la base canónica. Y ahora tienen un operador, una transformación lineal que opera sobre este espacio vectorial. Va del espacio B, de 2 dimensiones, generado por esta base, en el espacio B. Entonces, digamos que la matriz o el operador actuando sobre el elemento de la base 1 tiene que ser un vector del mismo espacio. Y si es un vector, entonces se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base. Es decir, la acción de la matriz A sobre 1
tiene que ser un objeto de esta pinta. Y la acción de la matriz A o el operador lineal A sobre el vector 2, el segundo elemento de la base, cuando actúo sobre esto me tiene que dar un vector de nuevo del mismo espacio vectorial. Y si es un vector, entonces cualquier vector se tiene que escribir como combinación lineal de los elementos de la base, ¿se dan cuenta? La gracia de los espacios vectoriales es que la base, si conocen la base, lo conocen todo. Porque cualquier cosa tiene que ser combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, esto define entonces la matriz, ¿no es cierto? La matriz del operador A. Esta matriz que está aquí, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1. Yo chueco los índices también. A sub 1, 2. Perdón, A sub 1, 1. Entonces, esta transformación, la acción de la operador lineal sobre los elementos de la base define la matriz, que son estos numeritos que están aquí. Entonces, fíjense, hice actuar el operador sobre la base, sobre esta base que está aquí, y ese vector lo volví a escribir en la misma base inicial. Esta matriz que está aquí, le voy a decir, esta matriz, ¿no es cierto?, es la matriz del operador A en la base B, porque estoy calculando todas las cosas en esta base. Fijé la base. Esta es la matriz asociada al operador o la transformación lineal A en esta base B. Pero ahora yo podría rotar la base, ¿sí o no? ¿Cierto? Puedo rotar la base y cambiarme de base. No tengo por qué casarme con una base particular. Y ahora esta era la base inicial y esta es la base final. Este es el vector, si ustedes quieren, este es E1. Este es el vector E1. Este es el vector E2, la dirección. Este es el vector E1'. Y este es el vector E2'. Y estas difieren aquí porque estas cosas tienen un ángulo θ. Entonces, claramente, E1' es la misma transformación de rotación. El coseno de θ en E1 más seno de θ en E2, que es descomponer esta línea aquí en esta y esta, y E2', que es esa, la descompongo ahora este vector en términos de estas dos direcciones, y eso es menos seno de θ por E1 más coseno de θ por E2. Menos seno θ, porque esta está para atrás. Esta longitud de aquí es 1 por seno θ, que es la misma longitud que está acá, y es negativa. Entonces ahora tengo una nueva base B', que es el vector E1', E2', que son estos dos elementos que están acá, la nueva base. Y ahora me pregunto, ¿cuál será la matriz del operador o la transformación lineal A en la base B'? En la nueva base. ¿Será la misma matriz que tengo aquí? Yo hice actuar el operador A sobre los elementos de la base, y la acción sobre el vector la escribí en la misma base original. Y con eso calculé la matriz A en la base B. Ahora puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces lo que necesito es hacer actuar el operador A sobre los elementos de la nueva base. Es decir, necesito calcular el operador A sobre la base E1', necesito calcular el operador A sobre el elemento E2', y eso debería poder escribirlo en términos de la nueva base. ¿Se dan cuenta, no? Y esto tiene que escribirlo en términos de E1',
E2', y esto tiene que ser E1' más otra cosa por E2'. Esa es la idea. Si yo consigo hacer esto, entonces los numeritos que están aquí adelante van a generar la matriz de la transformación A en la nueva base. Porque estos son primas y estos también son primas, así como estos de acá no tenían prima y estos tampoco tenían prima. Entonces, lo que voy a hacer es calcularme la acción de la operadora sobre los elementos de la base nueva y voy a usar estas relaciones que están acá. Entonces, voy a escribir esto aquí y voy a escribir A actuando sobre 1'. Es lo mismo que A actuando sobre 1. E1' era coseno de teta en E1 más seno de teta en E2. Y como la transformación es lineal, entonces esto sale fuera, es un escalar, es un número, por la acción sobre el vector E1 más el lineal seno de teta actuando sobre el vector E2. Esa es la acción sobre E1'. ¿Cuál va a ser la acción sobre el E2'? Bueno, el E2' era menos seno de teta por E1 más coseno de teta por E2. Y como la transformación es lineal, entonces esto un número sale fuera por la acción de la operadora sobre el elemento de la base E1. Más coseno de teta, que es un número que sale fuera, por A actuando sobre E2. Así que esa es la acción sobre E2'. Entonces, esto que está aquí, lo puedo escribir así como esta ecuación que está aquí y esta ecuación que está aquí, la puedo escribir así como con un vectorcito sobre A de E1', A de E2'. Y el lado derecho, entonces, copio esto, es coseno de teta por A de 1 más seno de teta por A de 2 y abajo me queda menos seno de teta por A de 1 más coseno de teta por A de 2. Y esto que este vector que está ahí es lo mismo que multiplicar la matriz coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, por un vectorcito donde están las acciones sobre la base inicial. Es decir, esto es A de E1 por A de E2. Exactamente lo mismo. O sea, la acción de A sobre la base E1' y la acción de A sobre el vector base E2' es lo mismo que esta matriz por la acción del operador sobre la base inicial o la base antigua. Y esta acción la conozco porque define el operador. ¿Por dónde estaba la...? Es precisamente esta matriz que está aquí. La acción de el A sobre los sin prima es la matriz A, ¿no es cierto?, multiplicada por el vector si las primas. ¿Se dan cuenta? Porque este es el producto matricial de esta por la fila correspondiente. Entonces, puedo escribir esto aquí. Entonces, esto que está aquí, esta es la matriz de rotación original, ¿no es cierto? O la matriz de cambio de base, como quieran llamarle. Esa es la matriz R. Así que esta cuestión es R de teta y el vector que está aquí a la derecha, el vector que está aquí a la derecha, es la matriz de A1,1, A1,2, A2,1, A2,2 por el vectorcito E1, E2. S por S me da la primera componente y S por S me da la segunda componente.
Así que la acción de A sobre la base de 1' y la acción de A sobre la base de 2', el elemento de la base 2', es la matriz de rotación por la matriz de A en la base vieja. Y lo que me gustaría poner aquí es que en vez de las vectores base sin prima, estuvieran aquí los vectores base con prima. Porque lo que quiero escribir, lo que quiero llegar, es la relación de esta que está aquí. La acción de los vectores sobre la base vieja tiene que escribirse como combinación lineal de los, perdón, la acción de los vectores sobre la base nueva, que es esta, tiene que escribirse en términos de la base nueva. Aparecen prima aquí y aparecen los vectores con prima acá. De la misma manera que aquí aparecen los vectores la base vieja, sin prima, y la acción la escribí en términos de los vectores viejos, sin prima. Y con eso determiné la matriz, en esa base. Acá quiero hacer lo mismo, pero todas las bases tienen que tener prima. Y estoy casi listo, porque lo que tengo aquí es la acción del vector con prima, pero está escrita en la base sin prima. Entonces lo que me gustaría escribir, cómo relaciono esto con los con prima y reemplazar eso ahí para que me quede todo entonces ahora en términos de la base con prima. Me gustaría que tuviera unas primas aquí. Y con eso leo entonces la matriz. La pregunta es, ¿cómo encuentro estos tipos en términos de las sin prima? O sea, en términos de las con prima. Entonces, eso está, de hecho, en la pizarra anterior. Estaba en la matriz de cambio base, esta que está aquí. Las con prima son la matriz de rotación por los vectores sin prima. Porque esto que está aquí, el vector, la matriz de rotación multiplicado por el vector cuyas componentes son E1, E2. ¿Se dan cuenta? Entonces, voy a escribir esta ecuación matricialmente. La voy a poner acá. Entonces, pero el vector E1 los comprima, la base rotada, es lo mismo que la matriz de rotación entonces por los vectores sin prima. Esta relación que está aquí es la misma ecuación que está acá. Esta. Esa ecuación que está ahí, que está escrita matricialmente, ¿no? Esa es la matriz de cambio base. Las primas en términos de las sin primas. Y esa misma relación es la que copié aquí. Las primas en términos de las sin primas. Así que, y esto es la matriz de rotación, ¿no? Actuando sobre E1, E2. Entonces, lo que yo necesito es el inverso de esto, porque lo que yo quiero aquí es dejar las sin prima en términos de las primas. Entonces, lo que puedo hacer es tomar esta ecuación de aquí y esta la multiplico por la derecha por la matriz inversa, la rotación inversa. Entonces pongo aquí R a la menos 1 de teta actuando sobre E1, E2', es lo mismo que la inversa por R por E1, E2. Y ahora la inversa por algo, o sea, la matriz inversa por la matriz es la identidad. Así que esto me queda la identidad actuando sobre E1, E2. Y la identidad por cualquier cosa es la cualquier cosa, así que esto es lo mismo que E1, E2. Y eso es lo que quería, porque esa ecuación que está ahí me dice, me da la base sin prima en términos de la base con prima.
la despejé de alguna manera. 1'. 1'. Así que ahora puedo escribir entonces finalmente que E1 y E2 sin prime, es lo mismo que la matriz inversa, o la matriz de cambio inversa, por los vectores E1 con prima y E2 con prima. Y esa relación ahora la puedo reemplazar aquí. Y con eso escribo estos que están aquí en términos de los comprimes. Y ahora reemplazo eso ahí. Entonces voy a copiar todo esto, control copy, y me dice que la acción de la matriz A sobre E1' y E2', perdón, esto es el vector primero. El vector primero, la acción de A sobre E1' y la acción de A sobre el vector E2' es lo mismo que la matriz de rotación por la matriz de A, la matriz de rotación, la matriz de cambio base por la matriz A perdón, esto es 2'1, 2'2. A sub 2'1, A sub 2'2. Y ahora el vector este que está aquí lo reemplazo por esto, así que aquí me queda una R a la menos 1 de teta por el vector original E1', E2'. Y por lo tanto, todo esto que está aquí tiene que ser la representación matricial del operador A en la nueva base. Esto que está aquí es la matriz de A, pero en la base B', porque estoy actuando sobre la nueva base y el resultado lo estoy escribiendo como en combinación lineal de la nueva base. Y esta que está aquí, esa matriz es la matriz A en la base inicial, que era esta ecuación que estaba por acá, ¿no? Esa. Escribí la acción de A sobre la base vieja y esa acción la escribí como combinación lineal de la base vieja. Y eso me definió los elementos de matriz que están aquí. Entonces, lo mismo está pasando ahora, pero para la base nueva. Aquí está la acción de A sobre la base nueva y la estoy escribiendo en términos de la base nueva. La matriz que está aquí, la matriz de 2×2 que está aquí, define la representación de la matriz A en la nueva base. Así que puedo escribir esto genéricamente así. La matriz de una operadora en una base nueva es lo mismo que la matriz de cambio base por la matriz de la operadora en la base vieja por la inversa de la matriz de cambio base. Es una regla general de cómo transforman las matrices cuando me cambio de base. O la matriz A en la base nueva es la matriz de cambio base, voy a poner así, matriz de cambio de base, que es la rotación en este caso, esa, por la matriz de la operadora en la base vieja, por la matriz de cambio base inversa. A la menos 1. Siempre tiene esa forma. Y en relatividad especial, los cambios de base son a cada rato, ¿no? Uno se separa de un sistema de coordenadas y ve ciertas cosas, ¿no es cierto? Y se para en un sistema de coordenadas que se mueve respecto al primero, uno prima, que está en movimiento respecto al primero, y quiere ver qué es lo que observa este nuevo observador.
las visiones de cada uno de ellos transforman de esta manera. Porque, por ejemplo, si él está viendo un campo eléctrico, el campo eléctrico es un vector. De hecho, uno lo puede escribir como una matriz. Y por lo tanto, el campo eléctrico transforma para cada uno de los observadores de esta manera. Este va a ser el campo eléctrico para el tipo que está parado acá, y este va a ser el campo eléctrico para el tipo que está parado aquí en el auto que se está moviendo. Y la matriz de cambio base, en ese caso, en relatividad especial, no es nada más ni nada menos que una matriz de rotación, pero paramétrica de Minkowski, es decir, una transformación de Lorentz. Pero tiene la misma estructura, la transformación de Lorentz por la inversa de la transformación de Lorentz al lado derecho, y del medio el objeto que estoy mirando o que estoy analizando en ese sistema de coordenadas, de hecho aquí en O. Y esto es completamente general, es súper importante que recuerden esto si quieren entender de verdad cómo transforman las cosas en relatividad especial o en la física, en el mundo real. Transforman siempre de esta manera. Y se llama una transformación de similaridad. Es completamente genérico. Siempre. Lo que observo en el nuevo sistema de coordenadas es lo que observo en el sistema de coordenadas inicial, multiplicado por a la izquierda la matriz de cambio base y a la derecha por la inversa de la matriz de cambio base. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Y para terminar con esto, entonces uno dice, bueno, entonces el operador A entonces tiene asociadas distintas matrices, dependiendo de cuál es el sistema de coordenadas o la base que estoy eligiendo. Así es. De hecho, todas las matrices que estén relacionadas de esta manera son equivalentes. Esto se llama una transformación de similaridad. Es decir, si yo tengo una matriz y aplico un cambio base y obtengo esta otra matriz, una nueva matriz, esa matriz esencialmente es la misma matriz inicial. El operador no cambió, son distintas representaciones del mismo objeto, pero en bases distintas. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si uno elige una base, por ejemplo, de manera que la matriz se simplifique? Por ejemplo, podría tener una base B' de vectores así, B1, B2, generado por dos vectores. Estoy pensando siempre aquí en dimensión 2, en el plano. De manera, por ejemplo, que cuando yo aplique el operador lineal T cualquiera, me dé, por ejemplo, proporcional a él, que es más simple, me dé una constante lambda 1 por B1, pero no me dé lambda 2, me dé 0 por B2, que se muera la segunda opción, es decir, que este de aquí sea 0 para que no me multiplique con el otro y se mezclen. ¿Se dan cuenta? Y podría pasar también que T actuando sobre el otro vector base fuera 0 por B1, es decir, B1 no aparece, pero aparece solamente B2. O sea, la acción de la transformación sobre B1 me da un vector que es proporcional a B1. Es decir, si tengo el vector B aquí y aplico la transformación lineal, lo único que hace es que el vector se rescala si lambda es mayor que 1 se agranda o si lambda es menor que 1 se achica. Pero el vector no cambia de dirección, no rota, ¿se dan cuenta? ¿No? Y lo mismo va a ser con este otro. De hecho, la matriz, si esto fuera así, la matriz del operador T en la base B' debería ser lambda 1, 0, 0, lambda 2. Y esta matriz es diagonal. Y entonces la forma de la matriz es más simple. Entonces, yo podré tomar una base donde calculo la matriz y me da todos los números de la matriz, todos distintos de cero. Y ahora hago una rotación y me voy a una nueva base, de manera que en la nueva base la matriz esté diagonal y me dé un número aquí, un número acá y puro cero acá, que es más simple. ¿Se podrá hacer eso? ¿Podré encontrar una matriz de cambio base que lleve de esta matriz a una matriz diagonal? Que se llama diagonalización de matrices. Entonces, la idea central de esto, y con esto terminamos esta clase,
es que la acción de el operador lineal sobre un vector me dé proporcional al vector. Queda paradito, digamos, no le hace nada. Y esto es lo mismo que lambda veces la identidad actuando sobre el vector. La identidad sobre algo es el algo. Entonces paso todo al lado derecho y lo miro esto como... Y todo esto entonces como pasé este vector, acá me quedó el vector 0. Y ahora esto es todo el operador t menos lambda veces la identidad actuando sobre el vector b. Igual a 0. O sea, si quiero que la base, el vector que es invariante módulo un factor de escala por la acción del operador, tiene que pasar esto. Entonces, esta es un operador y esto es una matriz, no sé, M, como quieran llamarlo. Entonces puede pasar dos cosas. O existe M, existe la inversa, o bien no existe. Si existe la inversa de este operador, si existe la inversa, entonces esta ecuación la puedo multiplicar por la izquierda por la inversa, así, este, por M, actuando sobre B, igual a 0. Pero la inversa por M es lo mismo que el operador identidad actuando sobre B, igual a 0, y el operador identidad actuando sobre B es lo mismo que B. Entonces, si este operador que está aquí, T menos lambda por I, es invertible, entonces me dice que la única solución de esta ecuación es que el vector B sea 0. Y por lo tanto, la solución es trivial, por el vector 0. Y a eso me quedo en la casa y no me levanto temprano. O sea, si voy a encontrar el vector 0 no hago nada. ¿Sí? Entonces, esta es la solución trivial. Así que no me sirve mucho para encontrar vectores 0. Entonces, yo quiero que B sea distinto de 0. A mí me gustaría encontrar vectores no nulos que hagan esta gracia. Entonces, o las matrices, como hay dos posibilidades, o las matrices son invertibles o no lo son. Si es invertible, esta cuestión no funciona porque me da la solución trivial. Por lo tanto, la otra tiene que funcionar. Y por lo tanto, para que funcione, entonces no debe existir la inversa. ¿Y cuándo una matriz no es invertible? ¿Cuándo no existe la inversa? De nuevo, cuando su determinante, ¿no es cierto?, es igual a 0. Y esto sí, solo sí, el determinante de M es igual a 0. Y eso me da una ecuación, entonces, me dice que para que el vector B sea distinto a 0 y T de B sea proporcional a B, entonces el determinante de la matriz M, y la matriz M era esta que está aquí, que es la matriz del operador T inicial, menos lambda veces la identidad, tiene que ser igual a 0. Y la matriz esta que está aquí es el determinante de una matriz, no sé, pues T11, T12, T21, T22, el operador que quieran en dos dimensiones, menos lambda veces la identidad que es lambda 0, 0, lambda. Y el determinante de esa matriz, entonces tiene que ser igual a 0. Y eso es una ecuación, el T lo conozco porque me van a dar la matriz de la transformación, conozco la matriz inicial en la base vieja, y esta es una ecuación para lambda. Ecuación polinomial para lambda. Y se llama la ecuación característica.
Y esta ecuación va a determinar los valores posibles de los, estos se llaman valores propios. Valor propio. Y ese de ahí se llama vector propio. Y con eso, entonces, esta ecuación determina los valores propios, es decir, la constante de proporcionalidad. Y luego que la conozco, la reemplazo aquí y puedo encontrar el vector propio. Y puedo encontrar entonces la matriz diagonal de alguna manera. De hecho, la matriz diagonal está formada por los valores propios nomás. Si conozco los valores propios, la matriz, una matriz diagonal donde pongo los valores propios aquí. Y así que, en general, esto se puede hacer. Me pueden dar una matriz cualquiera y mediante este proceso yo la puedo llevar a una matriz diagonal que tiene valores acá nomás y que es 0. Y la última frase antes de terminar es que si A es simétrica, un teorema de esto en matemática, es decir, si A es igual a la transpuesta, entonces A es siempre diagonalizable. No todas las matrices se pueden diagonalizar, pero las simétricas siempre se pueden diagonalizar. Y cuando vean mecánica cuántica, las variables físicas siempre se representan por matrices simétricas porque son diagonalizables. Y lo observable en mecánica cuántica, las cosas que yo puedo medir de la naturaleza, son junto los valores propios de estas matrices.